Hola, pues sigo con la física y química de tercero de la ESO. Voy con el tema 2, el átomo y el sistema periódico. Vamos a ver en este vídeo la teoría. En este tema del átomo y el sistema periódico vamos a ver primero de qué está hecha la materia. Veremos luego el electrón y el protón, los modelos atómicos, el número atómico y el número másico, el átomo de Bohr, los iones, los isótopos y la tabla periódica. El primer punto de qué está hecha la materia, vamos a ver también la naturaleza electrónica de la materia. Punto 1 de qué está hecha la materia, los átomos. El átomo es una palabra utilizada por primera vez por los filósofos griegos Leucipo y Demócrito y significa indivisible. En la imagen veis un ejemplo: se pueden dividir indefinidamente un hilo de cobre en fragmentos cada vez más pequeños. A comienzos del siglo XIX, Dalton llegó a la conclusión de que la materia está formada por átomos indivisibles. Cada elemento está formado por átomos iguales y los átomos de diferentes elementos se unen para formar compuestos químicos en una proporción fija para cada compuesto posible. En la imagen de la derecha se representan los átomos en un cristal de sodio, en el 1, los que forman las moléculas del cloro gaseoso, en el 2, y las de cloro y de sodio en un cristal de cloro de sodio, en el 3. Los átomos son tan pequeños que en el grosor de un folio caben alrededor de 1 millón de átomos aislados. El átomo más pequeño es el del hidrógeno, cuyo tamaño es del orden de 10 a menos 10 metros. Naturaleza electrónica de la materia. Os he puesto ahí una imagen en la que se observan los siguientes experimentos. En el 1 se suspende de un hilo un globo inflado, lo frotamos con un trozo de tela, le aproximamos la tela al globo y el globo se mueve. En el 2, ahora una varilla de plástico contra un trozo de tela y le acercamos el globo y el globo también se mueve. Y en el 3, frota una varilla de vidrio con un trozo de seda y le acerca el globo se acerca. En el anterior se alejaba. Los experimentos de electrización de la materia ponen de manifiesto dos fenómenos eléctricos: la atracción, que son el primero y el tercer experimento, y la repulsión, que es el segundo experimento. Estos fenómenos eléctricos evidencian que existe un tipo de carga eléctrica que llamamos nosotros positiva y otro al que llamamos negativa. Las cargas del mismo tipo se repelen y las de distinto tipo se atraen. La unidad de carga en el sistema internacional es el coulombio, se representa con una C mayúscula. Los fenómenos de electrización de la materia evidencian también que el átomo es divisible. Vamos a ver ahora electrones y protones. ¿Cuáles son las cargas positivas y negativas? El electrón y el protón. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, varios científicos realizaron varios experimentos con tubos de vidrio que contenían un gas a baja presión y al que sometían a descargas eléctricas de alto voltaje. A la izquierda, en un tubo de descarga de gases, como el que veis en el dibujo, los electrones se dirigen hacia el electrodo negativo al positivo, lo que significa que los electrones tienen carga negativa. A la derecha, este tubo de descarga de gases contiene hidrógeno y las partículas positivas que viajan desde el electrodo positivo hacia el negativo son los protones, que poseen carga positiva. Experiencias de este tipo permitieron identificar la partícula elemental responsable de la carga eléctrica negativa, el electrón, y la responsable de la carga eléctrica positiva, el protón. El electrón y el protón. Veis aquí en la tabla la carga eléctrica de cada uno de ellos, que es la misma en valor absoluto, y en lo que se diferencian es en la masa. El electrón fue descubierto por Thomson en 1897 y el protón por Goldstein en 1886. La carga del electrón es la más pequeña que existe y recibe el nombre de carga eléctrica fundamental. Observa que en valor absoluto, como hemos dicho antes, la carga del electrón es la misma que la del protón.
De esto deducimos que un cuerpo eléctricamente neutro tiene que tener el mismo número de electrones que de protones. Un cuerpo solo puede adquirir carga eléctrica cuando pierde o gana electrones. Si un cuerpo eléctricamente neutro pierde electrones, se transforma en un cuerpo con carga eléctrica neta positiva. Si un cuerpo eléctricamente neutro gana electrones, se transforma en un cuerpo con carga eléctrica neta negativa. Vamos a ver ahora los modelos atómicos, primero el de Thomson, después el de Rutherford y veremos también el descubrimiento de los neutrones. Vamos a ver cómo están situados el protón y el electrón en el átomo, los primeros modelos atómicos. Los descubrimientos del electrón y el protón eran incompatibles con el modelo atómico indivisible, ya que estas partículas se localizan en el interior del átomo. Vamos a ver primero el modelo atómico de Thomson de 1904. Thomson propuso el modelo atómico del pastel de pasas. Los electrones estarían incrustados en una esfera de carga positiva, continua y esponjosa que contiene casi toda la masa. El modelo de Thomson fue aceptado hasta que un descubrimiento nuevo cuestionó su validez. El modelo atómico de Rutherford de 1909. Rutherford y sus colaboradores, Geiger y Marsden, en 1909, bombardearon una lámina de oro muy fina con partículas cargadas positivamente y lanzadas a gran velocidad. El resultado que se esperaba de esta experiencia era que las partículas atravesaran la lámina sin apenas desviación, como vemos en la imagen de la derecha. Sin embargo, lo que sucedió es lo que se observa en la siguiente. La mayor parte de las partículas atravesaron la finísima lámina de oro sin cambiar de dirección, algunas partículas se desviaron considerablemente y sorprendentemente algunas partículas rebotaban hacia atrás. Las conclusiones que Rutherford extrajo del experimento son: primero, el hecho de que las partículas positivas atraviesen la lámina sin desviarse indica que el átomo en su mayor parte es espacio vacío. La segunda, el hecho de que algunas partículas positivas se desvían indica que han pasado cerca de una zona del átomo que contiene carga positiva. Y el hecho de que unas pocas partículas positivas reboten indica un choque contra una zona del átomo muy densa y con carga positiva. ¿Qué proponía el modelo de Rutherford? Para poder explicar el resultado del experimento de la lámina de oro, Rutherford propuso un modelo atómico nuclear que consta de dos zonas muy diferenciadas. Una zona central o núcleo, donde prácticamente se concentra toda la masa del átomo y que está cargada positivamente. Es la zona donde se encuentran los protones. Una zona periférica o corteza, en la que los electrones cargados negativamente giran alrededor del núcleo y a cierta distancia de él. Pues ahí a la derecha veis una explicación con este modelo de lo que ocurría en el experimento de la lámina de oro. El descubrimiento de los neutrones, 1932. El modelo atómico de Rutherford no podía explicar la masa del átomo. La suma de las masas de los protones y de los electrones era más pequeña que la del conjunto del átomo. Rutherford y otros científicos propusieron que en el núcleo debía existir otra partícula que tenía masa, pero que no tenía carga. En 1932, Chadwick descubrió que en el núcleo de los átomos unas partículas eléctricamente neutras a las que llamó neutrones, con masa pero sin carga. La masa del neutrón es solo ligeramente superior a la masa del protón. Ahí las veis. El modelo de átomo planetario está constituido por un núcleo central con carga positiva en el que se concentra prácticamente toda la masa, la de los protones y los neutrones, y una corteza electrónica donde los electrones, que tienen carga negativa, giran a gran velocidad alrededor del núcleo. El núcleo y la corteza están situadas a gran distancia con relación a su tamaño.
Como ves, existe cierto parecido entre la estructura del sistema solar y la del átomo. Los planetas serían los electrones y el núcleo haría las veces del Sol. Vamos a ver ahora qué es el número atómico y el número másico. ¿Cómo se identifican los átomos? Número atómico y el número másico. Los átomos de un elemento se identifican por el número de protones que tienen en su núcleo. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones, al que llamamos número atómico, Z mayúscula. El número de protones más el número de neutrones de un átomo se llama número másico, se determina con A mayúscula. El número de neutrones n es, por lo tanto, la resta del número másico menos el número atómico. Así que Z es el número de protones, el número atómico, A es el número de protones más el de neutrones y n es A menos Z. En un átomo eléctricamente neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Para representar un átomo se utiliza la siguiente notación, como veis en la imagen, que informa del número de protones y de neutrones y también del número de electrones en el caso de que el átomo sea neutro. El átomo de Bohr. Vamos a ver distribuciones electrónicas y cómo dibujar átomos. El modelo atómico de Bohr es de 1913. ¿Qué inconvenientes tenía el modelo atómico de Rutherford? Es un hecho conocido que las cargas eléctricas cuando se mueven emiten energía. En el modelo de Rutherford el electrón gira a gran velocidad alrededor del núcleo, por lo que debería ir poco a poco perdiendo energía y se precipitaría hacia el núcleo, describiendo una trayectoria en espiral hasta chocar con él. Esto no ocurre y el átomo, además en este proceso el átomo iría emitiendo continuamente energía, pero que tampoco ocurre. Entonces, ¿por qué no ocurre? Bohr estableció en 1913 una serie de postulados que se podían resumir así. El primero es que el electrón solo se mueve en unas órbitas circulares estables, sin que exista emisión de energía. Dependiendo de la órbita en la que se encuentre, el electrón tendrá una determinada energía, tanto mayor cuanto más alejada esté la órbita del núcleo. El segundo postulado es que cuando un electrón salta de un nivel a otro de menor energía, se produce una emisión de energía. Para que ocurra lo contrario, es decir, que un electrón pase a un nivel superior, es necesario suministrar la energía. Ahí veis, os he puesto una imagen con los espectros de emisión. Cuando los átomos reciben energía, algunos electrones pasan de niveles de baja energía, que están próximos al núcleo, a otros más alejados, de mayor energía. Y cuando regresan a su estado estable, los electrones emiten una cantidad de energía igual a la diferencia entre los dos niveles. En consecuencia, los átomos emiten determinadas cantidades de energía que corresponden a los que se llaman espectros de emisión. ¿Cómo se distribuyen los electrones en los diferentes niveles? El modelo de Bohr tuvo que ser corregido posteriormente para poder justificar mejor los espectros y las propiedades químicas de los elementos. Cada órbita estable o nivel de energía puede tener distintos subniveles de energía. En efecto, los electrones están distribuidos en niveles de energía y subniveles, cada uno de los cuales admite un número máximo de electrones. La configuración electrónica de un átomo es la distribución de los electrones por niveles y subniveles de energía. En el nivel 1, que se llama K, cabe un número máximo de electrones, que son 2. En el nivel 2 cabe un número máximo de 8 electrones que tiene dos subniveles. El nivel 2 es el nivel L, el subnivel 1 en el que caben 2 electrones y en el subnivel 2 en el que caben 6. El subnivel 3, que se llama M, tiene un número máximo de electrones de 18, que tiene 3 subniveles, el primero con 2 electrones, el segundo con 6 y el tercero con 10. Y el nivel 4, N, tiene un número másico de 32 electrones. Ves ahí los electrones por subnivel. ¿Cómo dibujar los átomos? Vamos a dibujar átomos según el modelo atómico de Bohr, distribuyendo los electrones en los diferentes niveles energéticos de acuerdo con su configuración electrónica.
Primero deberemos dibujar el núcleo atómico. Se dibuja un círculo que representa el núcleo atómico formado por los protones y los neutrones. Se indica dentro del círculo el número de protones y de neutrones. Ves ahí el ejemplo del núcleo del átomo de sodio, que tiene el número atómico 23, Z11, perdón. Luego se indica dentro del círculo el número atómico Z es el número de protones, el número de neutrones es la diferencia entre el número másico, que serían 23 menos 11, que serían 12. Luego coloco los niveles energéticos, que alrededor del núcleo se dibujan los niveles electrónicos, se colocan los electrones en distintos niveles. En un átomo eléctricamente neutro, el número de cargas positivas y negativas son iguales. En este caso tendríamos 11 electrones en el de sodio. El primer nivel energético caben 2, en el segundo 8, por lo tanto el sodio sería 2, 8, 1. El punto 6 son los iones. Vamos a ver cómo se forman los iones y cuál es su configuración electrónica. En un átomo eléctricamente neutro, el número de protones del núcleo coincide con el número de electrones de la corteza. Cuando un átomo pierde electrones, adquiere carga positiva y decimos que es un ion positivo o catión. Y cuando un átomo neutro gana electrones, adquiere carga negativa y decimos que es un ion negativo o anión. Veis aquí en la imagen el átomo neutro del aluminio con sus electrones y el átomo Al+3, que es el catión del aluminio que ha perdido 3 electrones. También os he puesto el cloro como átomo neutro y el ion negativo, el anión del cloro, que es el cloruro, que tiene un electrón de más. Vamos a ver ahora lo que son los isótopos, que son isótopos radiactivos y los tipos de radiación. En este punto vamos a ver si pueden los átomos de un mismo elemento tener diferente número másico y vamos a ver los isótopos. Los átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones pero diferente número de neutrones se llaman isótopos. Los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico pero diferente número másico. ¿Qué son los isótopos radiactivos? Los isótopos radiactivos o radioisótopos son isótopos de un elemento que tienen en su núcleo un número de neutrones muy superior al de protones. Estos núcleos no son estables y emiten energía en forma de radiación. Tienen las mismas propiedades físicas y químicas que un isótopo inactivo del mismo elemento. La presencia de los átomos de un isótopo radiactivo es suficiente para generar reactividad. Cuanto mayor sea el número de átomos de un isótopo radioactivo, mayor será la actividad de la muestra. En la imagen de la derecha se observa una gammagrafía ósea. Es una técnica de diagnóstico médico en la que emplea pequeñas cantidades de isótopos radioactivos que son inyectados al paciente y que emiten una radiación detectado por un equipo de medida. La radiación que se hace incidir sobre el cuerpo humano son rayos gamma y permiten localizar enfermedades o defectos en los huesos como fracturas, infecciones y cáncer. Los tipos de radiación. Hay 3 tipos de radiación. Las partículas alfa constan de 2 protones y 2 neutrones. Tienen carga positiva y bajo poder de penetración. Las partículas beta son electrones que se desplazan a alta velocidad. Tienen carga negativa y alto poder de penetración. Y la radiación gamma no tiene carga eléctrica, pero tiene un gran poder de penetración. Es capaz de penetrar en los seres vivos. ¿Para qué se utilizan los isótopos radiactivos? Se utilizan en muy diversos campos, por ejemplo en la medicina. Se emplean tanto en diagnóstico como en el tratamiento del cáncer, por ejemplo. En el primer caso se trata de radiaciones que no son dañinas y en el segundo de radiaciones muy energéticas que hacen uso, por ejemplo, del isótopo iodo 131. En la industria,
permiten realizar el control de calidad de piezas y soldaduras. Gracias a ellos podemos obtener una imagen fotográfica de la estructura interna de un objeto sin afectar a su integridad. En la agricultura, algunos isótopos son de utilidad para el control de plagas y en la conservación de alimentos. Arqueología y datación. Si se mide la cantidad de carbono 14 presente en una muestra, es posible conocer la antigüedad de restos orgánicos. Como fuente de energía, la fisión controlada de los núcleos del uranio 235 genera una gran cantidad de energía y no contribuye al calentamiento global. La gestión de los residuos. El uso de sustancias radiactivas genera residuos que pueden ser radiactivos. En función de su actividad, el ritmo al que emiten energía y del tiempo que tardan en reducirla, los residuos se clasifican en residuos de baja actividad y corta duración de menos de 30 años, se depositan en almacenes superficiales. Residuos de baja actividad y larga duración de más de 30 años se depositan en almacenes subterráneos. Y los residuos de alta actividad y larga duración de hasta millones de años se depositan en almacenes geológicos profundos. Os he puesto aquí una imagen de Marie Curie, que fue ganadora de 2 premios Nobel, uno de física sobre los fenómenos de radiación y otro en química por el descubrimiento de los elementos el radio y el polonio. Bajo su dirección se llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de neoplasias o tumores con isótopos radioactivos. Curie fue capaz de medir la cantidad de radiación que emitía el átomo de uranio en cada muestra de estudio. Junto con su marido, consiguió aislar el mineral pechblenda, que contiene aproximadamente 30 elementos, el polonio y el radio. Vamos a ver ahora el sistema periódico, metales y no metales y la masa atómica de un elemento. ¿Cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica? En 1869, el científico ruso Dmitri Mendeleev dispuso los 63 elementos que se conocían en ese momento en orden creciente de masas atómicas y constató que los elementos de un mismo grupo tenían propiedades químicas parecidas. Hasta el momento se han descubierto 118 elementos químicos que podemos ordenar en función de su número atómico en la tabla periódica o sistema periódico de los elementos. Un elemento químico está formado por átomos del mismo tipo, es decir, con el mismo número atómico. Los elementos en el sistema periódico están organizados según su número atómico, es decir, según su configuración electrónica. Los elementos aparecen ordenados de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en orden creciente número atómico, en columnas denominadas grupos y en filas llamadas periodos. En el sistema periódico existen 18 grupos. Los elementos de un mismo grupo tienen el mismo número de electrones en la última capa o nivel. Se llama capa de valencia y por tanto son electrones de valencia. Y por tanto tienen propiedades químicas similares. Los elementos de los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 reciben el nombre de elementos representativos. Existen 7 periodos. Los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles electrónicos. Los elementos con número atómico del 58 al 71, los lantánidos, y del 90 al 103, los actínidos, están situadas en 2 filas fuera de la tabla, que son extensiones de los periodos 6 y 7. Vamos a ver ahora los metales y no metales. Vemos en la imagen cómo varía el carácter metálico y no metálico en los grupos y periodos de la tabla periódica. El carácter metálico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda en la tabla, así que los metales se caracterizan por sus propiedades físicas, son opacos, con brillo metálico, buenos conductores del calor y de la electricidad, son maleables, dúctiles, con altos puntos de fusión y ebullición y salvo el mercurio son sólidos a temperatura ambiente. Los no metales presentan estas propiedades, carecen de brillo,
Son malos conductores del calor y de la electricidad, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente y tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Y los gases nobles son no metales y se caracterizan por su escasa tendencia a combinarse con otros elementos, lo cual se debe a que tienen su último nivel electrónico completo. ¿Cuál es la masa atómica de un elemento? La masa atómica relativa de un elemento es la masa de un átomo de ese elemento y se mide en comparación con la masa del átomo del carbono 12. Una unidad de masa atómica es la 12ª parte de la masa del carbono 12. Por ejemplo, cuando decimos que la masa atómica relativa del átomo de hidrógeno es 1, queremos decir que su masa es un 12avo veces la masa del carbono 12. Si un átomo está formado por diferentes isótopos, ¿cuál es la masa atómica relativa del elemento? Pues la masa atómica relativa de un elemento es la masa de un elemento, se define como la masa ponderada de las masas atómicas de sus isótopos de acuerdo con su abundancia en la naturaleza. Pues la masa atómica relativa sería el porcentaje del isótopo 1 por su masa, del 2 por su masa, del 3 por su masa y todo partido por 100, donde M1, M2 y M3 son las masas atómicas de los diferentes isótopos del elemento. Y pues este ha sido el vídeo de Física y Química de tercero de la ESO, el tema 2 de teoría, el átomo y el sistema periódico. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado y que os haya servido, y si ha sido así, darle un like.